no sé, y únicamente tengo para 4 cámaras y tendré que poner entonces la normal para que todos aparezcan, pues. Ah, bueno. Bueno, y Tienes feliz que noche. pagar para podernos ver a todos. Si no Bueno, pagas feliz. o no estás al día, no estás al día, ahorita miro a ver, No, 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 ¿qué pasa? Que ese es ahorita, soborno, eso ahorita es miro a corrupción. ver qué Esa es pasa. corrupción. No, 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 esa es la configuración que yo tengo aquí. Ah, bueno, La si que, no, según la configuración yo le puse eh, panorámica, pero bueno, voy a poner yo la tengo normalita aquí, para que... yo tengo aquí la visita, ¿sí? ¡Wow! ¿Y ese quién es? Ese lobito. Esa se llama Buffy y Ah, lleva con Buffy. nosotros 14 años, ella está con nosotros desde que ¡Wow! nació. Esa es la amiga mía de todo el día está al lado mío. Ya vino, 14 años. ya vino Qué para que la bueno. sobara, ya viene y se acuesta aquí a los pies míos. Qué buena compañera. Mira, 14 años, eso equivale que ese can tiene unos buenos años, porque un año de perro es como 7 años, ¿no? Sí, ¿Correcto? ¿No te das cuenta? ya huele maluco, pero es la mascota de toda la vida. Ah, Está muy viejita, sí, ya está ya casi como cieguita, ya está muy ciega. cieguita, se le caen los dientes, se le Sí, cae el pelo. sí, no la cagué Cuídale de pero que no ahí es se la pudra el vida de ella. rabo. Esa es la vida de ella ahí, al lado mío. Mírala, está saliendo en Ah, qué buena, televisión. qué linda. ¿Sí o no, Buffy? Muy Oye, bien. está aprendiendo la palabra de Dios. Ese animal es inteligente. Yo digo que ella es buena luterana. Siempre está al lado mío. Oh my God, que no te oiga Lutero. Cuando hacemos reuniones allá en la iglesia, pues no en los cultos, pero sí reuniones privadas y no hay nadie. Yo no sé ya cómo hace para abrir la puerta y se entra y se echa y es Oh callada. my God. Ella todos la conocen. En Manizales, cuando empezamos una nueva Oh. iglesia en Manizales, que yo vivía allá Ujú. con mi familia, Manizales queda 4 horas de acá, de Medellín. Sí. Y esa asistía a todos los cultos callada. Como los cultos lo hacíamos en la casa donde yo vivía, esa era, no se perdía culto, era muy fiel. Sí, Calladito. sí, ella muy Mira, fiel. de paso te voy a aprovechar para que me pases el link del culto del domingo, que me lo perdí totalmente, para Ok, verla por YouTube y ok, escuchar la ahora te lo predicación. paso. Muy bien. Entonces, bienvenido Listo. Roberto. Vamos a empezar. Estamos con el Evangelio de Juan, capítulo 4. Hoy empezamos el capítulo, una historia muy bonita. Y vamos a iniciar con oración. Muy larga En el nombre del Padre, del y Hijo muy y del larga de paso. Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, reconocemos que somos pecadores, que hemos ofendido de pensamientos, palabras y de obras. Y mil gracias por Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu bendita palabra. Nos guía, nos fortalece y nos lleva siempre a mantener esa paz que tú has ganado para con nosotros por la obra de Cristo. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, bendícenos conforme a tu voluntad. Te pedimos, Señor de los cielos, que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, no solamente en esta clase, sino en todas las actividades de nuestra vida. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Vamos al versículo 1. Empecemos con Lester, la primera que me aparece aquí en el listado. Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Muy bien. Entonces acá este versículo es, Bueno, está bien. sí, muy bien, Eso es, descriptivo, ¿cierto? ajá. Entonces Ok. Jesús escuchó lo que decían los fariseos, eso lo estudiamos también la clase pasada, cómo hacían esa diferencia o esos celos, esa pelea que tenían, porque ya mucha gente se estaba yendo para el lado de Jesús. Entonces Jesús está diciendo que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, pero el versículo 2 nos explica algo. Yoli, ¿qué dice el versículo 2? El versículo 2, Sí, el versículo 2, ¿me escuchan?
Sí, Bueno, el versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos. muy bien. Entonces este versículo es, Igual, descriptivo. Evangelio, muy bien, es descriptivo, ¿cierto? Evangelio. Es Sí, sí. descriptivo, ¿cierto? Entonces, Sí, ese versículo es está contando que Jesús. Sí, a sí, sí. eso. Y muy importante esto, porque la misma Biblia nos dice que Jesús nunca bautizó a nadie, ¿sí? Podemos ver lo que pasaba con los apóstoles, bautizaba, Juan el Bautista bautizaba, pero nadie puede decir, ah, yo fui bautizado por Jesús. ¿Se pueden imaginar eso? Donde saliera alguien, pues si ustedes han escuchado esas teorías locas de que Jesús se casó, de que Jesús tuvo hijos y toda esta falsa doctrina que muchos inventan, se pueden imaginar donde Jesús hubiera bautizado, pues muchos se creerían más santos que otros, ¿sí? Y esto nos recuerda, ¿se acuerdan cómo está la carta a los Corintios? El primer capítulo de Primera de Corintios. ¿Recuerdan? Que Pablo les dijo la pelea que había entre los corintios. Ah, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿sí? Y Pablo les dijo, bueno, gracias a Dios yo no bauticé, sino a los de Cleofás o algo así, si no me falla la memoria, pero eso a veces muestra cómo personas quieren tener protagonismo o usar ese protagonismo para tener poder, ¿sí? Pero acá nos está describiendo. Muy bien. Versículo 3, Robert. Luis, por favor. Versículo 3. Cómo no, con gusto. Salió de Judea y se fue otra vez a Galicia. También Sí, está a contando, Galilea. sí, Sí. sí, Y se fue otra vez a Galilea. a, a Galilea. Ah, yo dije Galicia. Dios mío Sí, santo. muy bien. Eh, estamos escribiendo, Muy sí. bien. Entonces estamos viendo su viaje de Jesús. Salió de todo ese territorio de Judea y ya iba a su tierra, hacia Galilea. Pero ¿qué nos dice el versículo 4, Roberto? El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Muy bien. Ustedes ven, eh, no lo tengo aquí a la mano, pero si ustedes ven un mapa bíblico de los tiempos de Jesús, aprendemos de que era una ruta derecha, ¿sí? No había que dar mucha vuelta. Pero si ustedes vamos a ver más adelante el problema que había entre judíos y samaritanos y cómo los judíos evitaban pasar por Samaria. Y si ustedes ven en su mapa, pues daban mucha vuelta para poder llegar a Galilea o viceversa. Acá lo que estamos viendo es que Jesús iba a pasar por allí. Muy bien, vamos al versículo 5, Lester. Dicen que Jesús no dio la vuelta. Jesús fue directo, Sí, que fue es, cuando unió, que para él no había individualidad, que para él no había diferencia. así es, así Vimos esa es. clase allá arriba, Qué allá en bueno, academia. Sí, qué bueno, qué gracias. bueno. 5, Lester. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, se juntó a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Muy bien. Entonces este versículo es Descriptivo siempre. excelente, ¿cierto? O sea, mire que ha sido muy fácil. Todos estos versículos han sido descriptivos. Entonces nos damos cuenta de que Sicar era una ciudad muy famosa. Es más, si ustedes investigan sobre esta ciudad, pues tiene mucha historia bíblica, ¿cierto? Y aquí nos cuenta el evangelista Juan algo de lo importante de este lugar. Había un pozo, ¿sí? El pozo de Jacob, que le dio a su hijo José. Pero si ustedes investigan más de Sicar, hay mucha historia bíblica en todo este lugar. Versículo 6, Jolly. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. Bueno,
Me escuchan, si me escuchan, me dicen, si no me escuchan también. Ok. Versículo 6. Estaban allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muy bien. Entonces, este versículo es Dígalo a ella, dilo. Escribo. muy bien, es Exactamente. descriptivo, ¿cierto? Ahora, Ujú. aquí, y estamos de acuerdo que es descriptivo, ¿sí? Y vamos a ver un detalle doctrinal cuando estamos hablando de Jesús. Ya hemos visto que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Ya hemos visto atributos de Jesús como Dios, pero no hemos hablado de los estados de exaltación y de humillación de Cristo. O no sé si en las clases que ya han tenido ustedes en Academia Cristo ya han escuchado de esto, pero en las clases de Academia Cristo está. Entonces, ¿qué es el estado de humillación de Cristo? En que Él siendo 100% hombre, 100% Dios, mientras estuvo en este mundo, Él no usó todo su poder como Dios. Y aquí lo estamos viendo. Él estaba cansado, ¿cierto? Él estaba cansado y por eso se sentó junto a ese pozo. Es más, como nos dice acá de la hora sexta, ¿se acuerda que ya hemos estado hablando del horario romano? Entonces era el mediodía, era el mediodía. Entonces podemos pensar al mediodía, el sol al frente y él estaba sentado. Cuando hablamos del estado de humillación, eso es doctrina, ¿sí? Eso es doctrina, porque Ujú. eso nos muestra más, porque Jesús es nuestro sustituto, ¿sí? Otra vez, Él siendo verdadero hombre, siendo verdadero Dios, mientras que estuvo en este mundo, no usó todo su poder como Dios. Por eso vemos de que Él dormía, aquí vemos de que Él caminaba y se cansó al igual que nosotros. Por eso es importante esto, porque su sufrimiento, el sufrimiento que Él tuvo fue verdadero. Y también eso es importante porque en verdad Jesús murió. ¿Qué es su estado de exaltación? Su estado de exaltación es que él siendo 100% hombre, 100% Dios, él usa todo su poder como qué? Como Dios. ¿Dónde empezó su estado de humillación? Cuando vino a este mundo hasta su sepultura. ¿Cuándo empezó su estado de exaltación? Desde su resurrección hasta el día de hoy. Porque él en ese momento está sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, hay que tener esos conceptos muy claros, ¿sí? Y recuerden cuando Pablo, para en Filipenses 2, nos dice, y él se hizo esclavo, se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la cruz, y más adelante habla, pues, para que sea también exaltado. Es muy importante que entiendan esa doctrina. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Oh, bueno, por mí está bien. Está bien, Entonces, bien, está está bien claro. descriptivo, pero encontramos que habla de el estado de humillación de Cristo. ¿Y qué es el Ok, estado de ¿cómo? humillación? De que él siendo 100% hombre, 100% Dios, él no usó todo su poder como Dios. Si lo vemos acá, estaba cansado del camino y se sentó junto al pozo. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, sí. Muy bien. Humillación. Sí. Versículo 7. Sigue Luis. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Bien, entonces ese versículo es. Sigue contando. Sí, muy bien, es descriptivo. Ahora aquí también nos enseña más de la vida de los judíos. El oficio de las mujeres era un oficio muy fuerte, ¿sí? Dentro de sus trabajos para la casa tenían que cargar agua. Por eso cuando a veces la Biblia habla de que la mujer judía era de hermoso semblante, muchos comentaristas dicen que era más bien una mujer acuerpada, ¿sí? No, no es como las muchas mujeres de hoy en día que son, pues, ustedes saben que eso es subjetivo,
que buscan las medidas 60, 90, 60, ¿sí? No, Pastor, este como es, como las mujeres colombianas que son hermosísimas. no, las venezolanas también. Entonces, Sí, aprendemos de que en esa época la cultura, ¿sí? La cultura eh, con las mujeres era un trabajo muy duro, muy pesado, y por eso pues eran un poco acuerpadas. Entonces esta mujer hacía eso, cargar el agua. No era fácil, Tenían no que era tener fácil. muchísima fuerza. Sí, sí, mucha fuerza. Tenían que tener muchísima fuerza. Y ustedes se pueden encontrar muchas historias de las mujeres cargando agua, ¿sí? Las pueden encontrar. Y bueno, ya sabemos, Jesús le dijo, dame de beber. Vamos al versículo 8, Roberto. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Bien, entonces sigue siendo, Descriptivo. muy bien. Versículo 9, Lester. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Mm? La descripción, ¿no? Es Está aquí, descriptivo. contando. aquí hay algo también. A ver, Aquí no hay Luis, ley. Aquí no hay un poquito de ley. aquí hay ley, ¿sí? Claro que hay ley. Entonces hay una parte de descriptivo, ¿sí? Ujú. Y yo, la primera parte, tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana, pero mire, versículo 5, perdón, al final de este versículo, dice, Ujú. porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, ¿cuál pecado está ahí? ¿Cuál pecado? ¿Contra cuál mandamiento? Que no haya unión, que hay discriminación. ¿Y dónde podemos meter eso en cuál mandamiento? Quinto Ahí sí mandamiento. estoy. Quinto mandamiento, muy bien. En el Qué quinto bueno. mandamiento, ¿sí? Porque el quinto Ujú. mandamiento habla de eso, lo que estaba hablando Luis, de las peleas. Y ya sabemos por la historia bíblica por qué los samaritanos y los judíos no la iban entre sí. Era un tema de racismo muy fuerte, ¿sí? Los judíos consideraban a los samaritanos una raza impura. Y recuerden pues que los samaritanos es la mezcla de los judíos, pero cuando estuvieron en el cautiverio, sobre todo pues de Babilonia, todo eso, donde más duró, entonces de ahí viene pues esta raza de los samaritanos. Pero aquí vemos cómo la Biblia muestra ese problema de racismo. Y el racismo es un pecado contra el quinto mandamiento, si lo vamos a aplicar hoy en día, ¿sí? O cuando hay disputas por el uno sentirse mejor que el otro, todo eso es pecado contra el quinto mandamiento. Bien. Versículo 10. Volvemos donde Lester, Lester porque lo leyó, entonces vamos donde Yoli. Versículo 10. Versículo 10, ¿me ¿Sí? escuchan? Sí. Bueno, si me escuchan, respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, ni le pedirías y le pedirías y él te daría el agua viva. Bien, entonces aquí estamos viendo. Evangelio. Aquí, Muy bien. aquí hay descripción Y y aquí evangelio. Evangelio. hay una guía. Evangelio, ¿verdad? Sí, sí, muy Ah, ok. bien. Yo pensaba Muy bien. que había guía. Entonces, Ok. entonces es descriptivo, ¿cierto? Jesús le dice, pues si conocieras el don de Dios, y el que te dice dame de beber, pues al contrario, tú le pedirías dame agua viva. O sea que Jesús ya está hablando de manera que espiritual. Aquí él está usando algo real, una historia real, está pidiendo agua verdadera, agua real, pero es un agua que es que viva, es viva. Pero Ahí donde está el Evangelio, ¿no? Dame de beber, sí, tú le pedí. Ah, ok. él te daría agua viva, ¿sí? 11. Sigue Luis.
La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le Ujú, pregunta la mujer. sí. Entonces aquí este versículo Hay descripción, está descriptivo bien. es descripción totalmente, Ahora, totalmente, sí. piensen, ya hemos estudiado este evangelio hasta acá. Esta mujer, ¿a qué personaje se les parece? A María, Mm, no, no. no, me equivoqué, ¿A me qué equivoqué de personaje se largo. les Sí, parece? sí, donde Nicodemo. dice, Eso, muy bien, Roberto. Es a en las Nicodemo. preguntas, Muy bien. O en las sea, interrogantes, sí, ¿se sí. acuerda? ¿Se acuerda? Nicodemo no había nacido de nuevo. Esta mujer tampoco había nacido de nuevo. Entonces, aquí es Eh, un apoyo más de lo importante de los medios de gracia, ¿sí? Ella no podía entender. Mire que ustedes y yo, que hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, sabemos del agua viva espiritual. Pero si no hubiéramos nacido de nuevo, aquí estuviéramos cascabeleando igual que esta mujer, aquí rascándonos la cabeza. Uy, sí, en verdad, ¿de dónde va a tener agua viva o qué significa esta agua viva? Entonces aquí vemos cómo esta mujer en verdad estaba muerta espiritualmente. ¿Necesitaba qué? es ley entonces, Hacer de nuevo. sí. Muy bien, sí, es Ujú. ley, porque está mostrando su estado espiritual, el estado Está espiritual de la muerta, mujer. Cuando uno está está muerto muerta. espiritualmente, recuerde lo que enseña Corintios, en Primera de Corintios, el capítulo 2, el hombre natural no entiende las cosas de Dios, ¿sí? No entiende las cosas espirituales. ¿Quién es el hombre natural? El hombre incrédulo. Entonces, por eso, otra vez volvemos acá al mismo tema. ¿Por qué no usamos el término yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo? ¿Por qué no lo usamos? Porque uno muerto espiritualmente necesita que algo o alguien le dé vida. ¿Y quién nos ha dado vida? El Espíritu Santo, usando los medios de gracia. Ya sabemos, los medios de gracia son el Evangelio y los sacramentos. Bien, hasta ahí. Sí, Hoy sí, hemos muy visto claro. Jesús, cositas de doctrina, ¿sí? Para que ¿puedo pongan saber cuidado. qué sacramento es lo que tiene la iglesia luterana? La Biblia nos habla del sacramento de la Santa Cena y del Santo Bautismo, solamente esos dos sacramentos. Y el matrimonio. El matrimonio no es No, un sacramento no, porque, eso está por- en la católica, sí. no es un sacramento porque una de las, para que algo sea sacramento, primero tiene que ser mandado por Jesús. Segundo, necesita tener un elemento visible. Y tercero, que haya perdón de pecados. Entonces, ustedes, eso lo sabemos, mandado por Jesús el bautismo. Vayan por todas las naciones y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y qué se une? El agua con la palabra. Ahí están los elementos. Pero otros versículos bíblicos nos dicen que el bautismo es para perdón de pecados, ¿cierto? Ahora, en la Santa Cena también encontramos elementos visibles, el pan y el vino. Jesús lo mandó, hagan esto todas las veces que puedan, y también Él dice, y esto es para perdón de pecados. Y en el matrimonio no va a encontrar eso. El matrimonio es una institución para este mundo, donde Dios da pues al hombre ese regalo de poder tener una pareja hasta la muerte de los hermanos. Solamente hay Yo dos pienso, yo, sacramentos. pastor, yo creo que ellas se confunden cuando tú sabes que el matrimonio Dios lo aprueba porque para evitar el desorden, porque cada hombre Sí, debe tener su pareja, sí, pero el matrimonio nunca fue creado, o sea, o bendecido o descrito por el Señor directamente. Como dicen por sí. allí, ¿cómo es la Sí, palabra que se me olvida? Jesús citó las palabras donde fue instituido el matrimonio. Recuerden, Génesis 2:24, allí es donde fue Ujú. instituido el matrimonio. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán los dos una sola carne. Y en Mateo Correcto. 19 Jesús nos visita este versículo. Muy bien, Yoli. Y
más adelante vas a ir aprendiendo de más poco, más y más y más acerca del sacramento del bautismo y la Santa Cena. Muy bien, sigamos. Entonces, esta mujer estaba muerta espiritualmente. Sigue el versículo 12, perdí el hilo. ¿Quién le toca? Sigue Abajo, Robert. abajo, Roberto, Robert. sí. Mm. Roberto. Julio no está leyendo porque va camino a casa, para que sepa Roberto. Julio Ya, está, tu amigo, está, pero no está leyendo porque no tiene su Biblia. Sigue. 12. Estoy sin Biblia, pastor, perdón. Sí, sí, tranquilos. No, y no que le estaba explicándole a Roberto, porque de pronto nos monta sindicato. Nos dice, ¿por qué no pone a leer a mi compadre? Sí. Dale, Robert. ya. Bueno, el versículo 12, ¿no, pastor? Sí, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, perdón, que Dios nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? bien, entonces ese versículo es. Vemos en la primera parte podemos ver ley, pastor. O sea, este versículo es descriptivo, pero está mostrando, describe la situación espiritual de esta mujer, que está muerta espiritualmente, ¿sí? Entonces, tanto el versículo 11 como 12 los podemos usar como ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entiende espiritualmente, está muerta espiritualmente y ella, Jesús le habla de un agua espiritual, pero ella razona, ¿sí? Entonces, ¿y cómo vas a ser mayor que nuestro padre Jacob? Ahora, miremos aquí, hay otro punto de doctrina en cuanto a la cristología. Acuérdense que ¿qué es la cristología? Todo lo que tiene que hablar de Jesús. Y aquí cuando dice, eres mayor que nuestro padre Jacob, pues en un sentido Jesús sí es mayor que el padre que Jacob, porque Jesús Pues, es eterno, Jesús es Dios. Pero ya eso eso ya no lo va a entender. ¿Por qué? Porque está muerta espiritualmente. no, Vamos, y otra cosa, Lester. pastor, Sí, otra cosa que esta señora, esta mujer, esta dama, está desfasada totalmente. O sea, ella desconoce totalmente quién es este señor que estaba allí. Ese señor que le pidió el agua. Lo desconoce. Por lo sí, tanto, nadie se ha atrevido a explicarle. Falta mucho tiempo, más adelante sí, a lo mejor ella lo entenderá. muy bien. 13, Lester. Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Evangelio. Aquí ya está hablando del agua como tal, el agua normal, entonces es descriptivo, ¿sí? Cualquiera que bebe de esta agua, ahora sí vamos a pasar a la parte espiritual, ¿sí? Aquí es lo interesante de cuando estamos estudiando la Biblia, poder entender, ¿cierto? El contexto de las palabras. Ahora vamos al versículo 14, Yoli. Versículo 14, Sí, 14, 13, 14. Mas el que bebiere el agua que yo le haré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que sale para la vida eterna. entonces este versículo sí es Evangelio. Evangelio. Evangelio, ¿cierto? Ahí sí Lester, ahí sí es Evangelio. Entonces, compara el agua que le había dado a esta mujer, esa agua, pues no quita la sed. De hecho, todos los días hay que estar tomando agua, ¿sí? Pero el agua que ofrece Jesús, mira que es algo eterno, ¿sí? Y si estaríamos predicando sobre este pasaje o enseñando sobre este pasaje, podemos hablar de la sed eterna que nos trae el pecado, de la sed eterna que nos trae ser amigos del diablo, de la sed eterna que nos trae el complacer nuestra carne. Pero veamos lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros, ¿sí? Como Él es nuestra fuente de agua que no tendremos sed jamás. Eso también nos recuerda cómo la Biblia habla del infierno.
¿sí? Donde hay una sed eterna. Acuérdense ustedes ya han estudiado la historia del rico y Lázaro en la Academia Cristo, ¿cierto? O algunos de ustedes no han llegado a esa lección. ¿Y qué le dice el rico estando en el infierno? Ah, Una gotica de agua, ¿sí? Una gota de agua. Y usted y yo no vamos a tener esta sed eterna. Hoy no la tenemos, porque todos ya, yo nuestros siento. pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Perdonados, ¿sí? Y esa es la seguridad. Recuerden, ¿por qué estudiamos la Biblia? Para mantener alimentada esta fe de que sí vamos a ir al cielo. Nosotros No, tenemos un boletín donde leemos cuando muere un hermano en la fe de cualquier parte del mundo. Y hoy, antes de empezar la clase con ustedes, estaba leyendo la muerte de un hermano. Yo no lo conocí nunca personalmente, era joven, 26 años, pero el hermano de la fe que publicó, ese sí lo conozco yo. Y un mensaje de evangelio hermoso, ¿sí? Pues me vas a hacer mucha falta aquí, pero pronto nos veremos en el cielo. Y es la seguridad que nosotros necesitamos tener, ¿sí? Esa es la seguridad de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Entonces, pues, podemos sí, estar pues, tranquilos, podemos dormir tranquilos, porque nuestro etiquete ya está asegurado. pastor, ¿Bien? le puedo contar una pequeña anécdota. Mi Sí, pastor de la iglesia, aquí en sí. Guayana, donde yo me congrego, salió un día de su casa, una mañana, y, y no regresó, Mm. y desapareció, y lo buscamos y no lo encontramos. Yo le digo a su esposa, ya, ya llegando ya a las 72 horas, y yo le dije, creo que fue un domingo, y a la salida le dije, no te preocupes, que después de 72 horas aparecerá. Yo le dije esto porque eh, ya está descompuesto y el olor debe de hacerlo descubrir. Va a descubrir dónde está ese cadáver. Lo buscamos por todos lados y no lo encontramos. El pastor amaneció en una casa pastoral, amordazado, atado, golpeado, descompuesto, Qué lástima. murió, lo mataron de una muerte fea, horrible, pastor, que no le deseo a nadie. Un hombre de Dios, un hombre creyente, un pastor, ¿cómo puede morir de esa manera? Entonces yo me hago mis preguntas, claro, no le pregunto a Dios, mira, ¿por qué pasó? Porque no debo, pero sí yo digo, Señor, dame algo para yo entender qué pasó aquí. ¿Será que mi pastor estaba en malos caminos y mereció este tipo de muerte? Porque si es así, no lo veremos en el cielo. Ese es mi interrogante. Pero recuerda lo que dice la Biblia. Un día que le estaban preguntando a Jesús y Jesús citó un ejemplo de los de Siloé, que cayeron de una torre y murieron. O cuando Herodes mató un poco de personas que estaban haciendo pues adoración. Entonces Jesús dice, ellos buscaron la muerte o eran más o estaban haciendo algo malo, ¿sí? Busquemos esa cita, permítame, yo veo acá mi concordancia y para que Le podamos agradezco. entender esa cita, porque, Le, o sea, finalmente, si, si él es creyente, hay evidencia de que confesaba a Jesús como su Señor y Salvador, pues está en el cielo. De la manera en que murió, no dice si es un castigo o no, ¿sí? Vamos a buscar San Lucas capítulo 13, Lucas 13. Y vamos a leer versículos del 1 al 5. lo anoté para buscarlo después. Ok, Sí. Pero vamos a leer. pero sí me interesa.
pero sí me gustaría que me diera una explicación sobre Sí, lo que... ¿quién lo tiene para leer? Ok, Lucas ¿quién lo tiene? 13, del 1 al 5. ¿Lo leo, pastor? Dale, hermano. Ya. Lucas 13, del 1 al 5, ¿no? Sí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿cuál es la aplicación que tenemos acá? Nuestro Señor Jesucristo pone dos ejemplos de muertes trágicas, muertes fuertes, ¿cierto? Ya el primero, pues la de Pilato, que mató a estos galileos y luego esa torre que cayó. Entonces, miren la pregunta que hay en el versículo 6. ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, o sea, cuáles cosas que Pilato los mató, ¿sí?, eran más pecadores que los otros galileos? Entonces, pon esa pregunta con tu pastor. ¿Será que él murió así tan trágicamente porque es muy pecador? No, no, eso no lo sabemos, no lo sabemos. Exacto. Y nos Tienes dice la razón, y Biblia, eso es lo que yo digo. No sí, sabemos. y ¿qué Solo sabe dice? Dios nada más. O pensáis, pero su muerte no nos puede dar la idea de que murió de esa manera por un castigo de Dios, ¿sí? Pues usted y yo sabemos que vivimos en países que son muy violentos, ¿verdad? Donde es muy fácil secuestrar, la tortura, tal vez por robarle o tal vez por hacer pues una maldad. Pero ¿cuál es el punto? Pues yo espero de que su pastor haya confesado el nombre de Jesús, ¿cierto? Y fue la manera de Dios usarlo, de llevarlo al cielo. Bien, Como entonces, le pasó a Pablo. sí, o Como sea, le pasó a Pablo. lo Sí, trágico de que una muerte, sí, Pablo estaba casi muerto y él se comentó, pues siguió orando. Y sí. él pudo haberse salvado, abandonado todo, pero él siguió con el Evangelio. ¿Sí? Él sabía que iba a morir. Entonces la conclusión es, lo trágico de una muerte no podemos decir es que fue un castigo de Dios, sino no sabemos. ¿Bien hasta ahí? Y estos Sí, versículos sí, nos explican eso. sí, para no alargar la hora, pero como dicen también que dice que el pecado es la muerte y la muerte. Sí, o sea, Eh, la paga del pecado es muerte. Todos vamos a morir, pero no puede uno decir que si usted murió muy trágicamente, Dios te estaba castigando. no, 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 Por el esa no, parte no no, podemos. no ¿Sí? lo podemos. Él no se involucra en esa parte. Claro que no. Sí, sí. Pastor, cuando decimos la paga del pecado es muerte, ¿nos referimos a la muerte física o espiritual? A las tres. Muerte física, muerte eterna y Tres. muerte espiritual. A las tres. Ah, Condenación total, condenado. A las tres. Bien. La paga de la muerte, del pecado es la muerte. Muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna. Bien. Y aquí estamos viendo un ejemplo con la mujer samaritana. Ella está muerta espiritualmente. Bien. Entonces continuamos en Juan. Muy bien. Volvemos donde Por Lester, el creo. 11, sigue el 11.
No, ya lo leímos, perdóneme. Ah, Vamos no, para el 15. Sí, vamos para el 15. ujú. Sigue el 15 y Ah, sigue el me Esther, toca a mí. ¿cierto? ¿O No, quién me toca a sigue? mí, creo. Dale, dale Luis. La mujer le dijo, Señor, dame agua, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla. Bueno, Ujú. de guante digo que esto es ley, donde vaya. Sí, sigue mostrándole lo mismo. Su estado espiritual está muerta Está muerta porque y ella no entiende. no O sea, sigue, no sigue entendiendo, sí. le cuesta entender. Pero ya vamos a ver por qué no entiende. Roberto lee versículos 16 al 18. Ok. Del 16 al 18, ¿ya? Sí. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ujú. Entonces, aquí ya vemos. Ley, Sí, es Es ley. ley, ley, Muy bien. ley. ley Entonces, total, aquí la Biblia pura. nos está enseñando porque ella estaba muerta espiritualmente. Practicaba el pecado contra el sexto mandamiento. Entonces, ella había tenido varios maridos y el que tenía ahorita no era su marido. Entonces ya entendemos por qué está uno muerto espiritualmente. Cuando uno está muerto espiritualmente, practica el pecado, ¿sí? Cuando uno está muerto espiritualmente, uno peca y no le importa. Siempre hay una excusa para el pecado. Entonces, en los tiempos de nosotros, un hombre casado tiene una, una amiga, ¿sí? Tiene como, aquí en Colombia decimos moza, no sé Aquí, cómo le aquí le dirán, decimos novia, no, novia, novia. aquí mi Y en noviecita, Bolivia, ¿cómo mi le novia. dicen? Aquí, aquí en Santa Cruz le dicen la chichi, La porque chichi. hacen referencia a que no ves, somos una sola carne, voy a ir a buscar mi chichi, dice, o sea, a la carne le dicen chichi. Sí. Y en Honduras, ¿cómo le dicen? ¿Con quién hablas tú? Con Lester, en Managua, Lester, ¿qué se dice? me fue. ¿Qué, No, es que me qué le, dice di- de Nicaragua. qué le Nicaragua, se dice? me ¿Cómo? fue. Discúlpame, Nicaragua, sí, No, aquí le Ah, dicen, Nicaragua, güey. ¿Y cómo lo dicen sí. allá las chicas, a las novias en Nicaragua? ¿Cómo le dicen? querida, Querida, justamente. la ¿La querida, qué? sí, la Ah, la querida, querida, la querida. sí. Mm. Entonces, ¿cuál es la excusa de muchos hoy en día? Todo el mundo lo hace, ¿cierto? Esa es la excusa. Entonces, cuando está muerto espiritualmente, se excusa el pecado. ¿Se acuerdan con Adán y Eva cuando se escondieron de Dios después de haber pecado? Se dieron cuenta que estaban desnudos. Dice, fueron tan ilusos, que creyeron que se podían esconder de Dios. Y ojo con esto, muchachos, mira, no cometan este error. Mira, mucha gente anda de iglesia en iglesia y ¿saben por qué se van de una iglesia? Porque tal vez están en un pecado, les llaman la atención para que se arrepientan y no lo hacen. Lo que hacen es irse de la iglesia. Entonces, mucha gente cree que al irse de la iglesia y llega a otra iglesia, ya va a ser perdonado. No, la Biblia nos llama a arreglar los problemas que hemos generado por nuestros pecados. Y así hay mucha cantidad de cristianos hoy en día que andan de iglesia en iglesia sin arrepentimiento, ¿sí? A mí me ha tocado casos. A veces gente viene acá y uno, bueno, y viene de otra iglesia y uno les pregunta por qué se vienen. Y cuando me dicen, es que estoy enojado, estoy enojada con mi pastor, yo le digo, aquí eres bienvenido o aquí eres bienvenida si quieres estar acá, pero tienes que arreglar la situación con tu pastor, ¿sí? Porque es que es algo espiritual o si hay un problema. Entonces, mucha gente sabe que tiene un pecado y huye estando en iglesia al estilo de Adán y Eva y no confiesan el pecado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para que no cometamos ese error. Sí, Sí, porque Roberto. hay muchas personas que quieren estar en una iglesia y sentarse cómodo.
Me Sí, explico. Que no se les critique, que se les apruebe todo, que no se les exhorte, todo lo hace bien, quieren la conveniencia en todo. Y cuando le llaman la atención se molesta. Me voy, bien, porque aquí no está el Espíritu Santo, aquí lo que está es Satanás. Y se así va. es. Roberto, Y donde llegan van a tener el mismo problema. Sí, pastor, justamente hablando del matrimonio, a la iglesia que yo asistía había una pareja que se casaron, pero después el pastor se enteró que venían de diferentes matrimonios y ninguno de los dos se había divorciado antes, aunque es pecado el divorcio, pero cada quien se había alejado justamente por estar juntos. Él se había alejado de su esposa, la había dejado a su esposa y él y ella, el marido, vinieron a la iglesia y se casaron. Y el pastor tampoco dijo son solteros, no sabía nada. Para él tal vez una bendición casar a una pareja, pero sí, después se enteraron que venían así y, y como que los excomulgaron, digamos, ¿no? Porque sí, habían cometido el pecado de mentir, digamos, ¿no? sí, así es. Sí, Entonces estaban ahí, cometiendo la fornicación, que Sí. es un pecado mortal. así es. Y engañando a todo el mundo, a todo. Entonces no, 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 Engañando, no, pues, no, no ellos pensaban caigamos que en estaban engañando a ese, Cristo. no caigamos en ese error, ¿sí? Porque eso, hoy en día muchos cristianos caen en ese error. Dejan cosas pendientes espirituales, ¿sí? En la otra iglesia y andan de iglesia en iglesia y, bueno, ¿qué es lo que importa? Su salvación. Bien hasta Y ahí. sabe, pastor, al final, y sabe que al pastor al final dijeron que por qué se habían casado, porque en la iglesia católica les pedían el acta de divorcio. Y dijeron, Imagínate. no, sí, nos casamos aquí porque es más fácil, digamos, ¿no? Entonces se casaron y listo, se alejaban, venían y hasta que se supo la verdad. Sí, así es. Muy bien, entonces hay que tener Pastor, cuidado con eso. una Sí, pregunta, cuando usted va a dar una bendición, unir dos personas que se congregan en su iglesia y quiere unir y bendecir esa unión, ¿usted no les pide el acta de matrimonio civil? claro, nosotros ¿No? Aquí en Colombia tenemos la costumbre de que hacemos la ceremonia religiosa después de que se han casado por lo civil. Es lo que hacemos acá nosotros, por evitarnos esos problemas. Sí, No, pero pero no me entendiste. Yo estoy casado por civil y a los 10 años me bendeciste la unión de mi esposa. Decidimos sí, unirnos por la iglesia. ¿No me sí. pedirías tú el acta civil? Pues que Es lo que te quiero decir. todo depende, porque uno conoce gente de la iglesia de mucho tiempo, ¿cierto? Y si uno sabe que son casados por lo civil y si quieren casar, aquí en la iglesia yo no lo pediría, si yo los conozco bien y sé eso, ¿sí? Pero este caso no, este caso es que llegaron a esta iglesia Sí. No, es que de otras iglesias y él, nosotros nunca casamos a alguien que venga así de otra iglesia o así. Por ejemplo, había una pareja que se acercó y más o menos como la historia que cuenta Roberto, pero ellos, pues, hasta lo que dijeron de su palabra, yo no tengo pruebas, pero lo que dijeron de su palabra es que sí se habían divorciado. Entonces, yo empecé a darles el cursillo prematrimonial y todo lo que damos nosotros, eso dura casi 3 meses, ¿cierto? Entonces, en esos 3 meses uno se da cuenta de cositas. Entonces nosotros nunca, por lo general, no casamos a nadie que no conozcamos. ah, Casi te siempre entiendo, te en eso sí entiendo. nos cuidamos mucho. Muy bien, vamos a En esos marcar tres hasta acá. meses, Sí, ¿ah, sí? no Bueno, están que es en la largo, sí, es iglesia por verdad. algo. No están en la iglesia por algo. Sí, o sea, yo no sé cuál sería su motivo porque había cosas que a mí no me cuadraban, porque habíamos hecho un compromiso de que terminábamos y se casaran por lo civil, ¿cierto? Pero nunca lo hicieron. Pero no sé, no puedo hablar Bueno, que no sé yo sí le qué puedo decir, yo pecamos. sí le puedo decir por testimonio qué es lo que pasa. Dios no lo permite y Dios Sí, hace que estamos se de aleje. acuerdo. Pero la razón de ¿Ok? ellos, no sé por qué. Muy bien, vamos a terminar con oración. Vamos para el versículo 19, la próxima clase, porque enseguida tenemos el devocional acá, o la clase Ujú. desde Colombia, y hay que estar conectando la gente. Entonces, Yoli, guarde la pregunta Ok. para la próxima clase, o Yoli, haga la pregunta en el grupo, y con gusto la atenderé.
Muy bien, vamos a orar. Padre de amor, gracias te damos por permitir estudiar hoy tu palabra. Te doy gracias por mis compañeros de estudio, porque han avanzado mucho en cuanto a conocer la ley y el evangelio y aprender a estudiar la palabra de Dios y meditar en ella. Te pedimos que nos bendigas el resto de actividades que tenemos en esta noche y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. También ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, que seas tú bendiciéndolos conforme a tu voluntad, y te pedimos que siempre estemos unidos a tu palabra. Esto, Señor, lo ponemos en manos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esther, ¿puedes despedirte? Buenas noches ahí a los hermanos. Ya casi me salía porque se puso una tormenta ahorita toda fea. Aquí también hay tormenta en este momento. Qué bueno. Muy Está bien. fresco, se oye la bulla del Sí. río, del techo. Si Está Tony, bueno que puedes llueva. despedirte. Buenas noches, pastor, que canten. Verdad que siempre es un privilegio estar en esta clase. Dios nos bendiga grandemente con su poder. A mis compañeros también muchísimo ánimo de seguir estudiando. Luis. Bueno, gracias a Dios, pues, por tenernos acá, por reunirnos y haber tenido este espacio de esta enseñanza y que, bueno, avancemos y no nos olvidemos que siempre tenemos una cita aquí los martes y no se me olvide de colocarme el Sí, culto mayor en del unos domingo. minutos te lo mando. Roberto. Gracias. Amigo. Gracias a Dios, pastor, porque estamos nuevamente reunidos y agradecerle a usted por su tiempo que nos brinda todos los martes, profesor, y su paciencia. Bendecir a todos los hermanos. Hasta luego, pastor. Julio. Gracias, pastor, por esta charla. Estaba bien interesante, bien bonita. Y agradecerle a todos mis compañeros por la comprensión y ya vernos o escucharnos al otro martes también. Gracias, pastor, y bendiciones para todos. Para todos. Muchas gracias por su tiempo. Seguimos en contacto. Buenas noches.